Pues hoy vamos a tocar un tema que yo creo que es uno de los temas más importantes de la vida, ¿no? Y es el tema de la muerte. Parece un oxímoron, pero no es así, ¿no? Parece una contradicción o algo imposible, pero no. Porque tenemos vida, tendremos también una muerte, ¿no? Y esto es algo que al ser humano prácticamente desde los albores de la historia, pues le ha preocupado mucho, ¿no? El tema de la muerte, por el hecho de que eh, muchos tienen o han tenido esa conciencia, ¿no? De que hay algo más allá después de la muerte, ¿no? Han tenido esa necesidad, ¿no? Es como la palabra dice, creo que es en Eclesiastés, ¿no? En el capítulo 3 que Dios puso eternidad en el corazón de los seres humanos, por tanto hay ese sentido, ¿no? de, de, de interrogante hacia lo desconocido, ¿no? Y debemos conocer, eso está claro. El hombre, en una de las cosas que más se tendría que preparar en esta vida, que hay muchas cosas importantes, pero una de las más importantes es la muerte, es el día de su muerte. ¿Cuál será el destino final, si es que hay un destino final después de la muerte, ¿no? O hay un comienzo después de la muerte? Por tanto, nosotros como cristianos tenemos que ir a la fuente fideligna y bueno, verdadera, que es la palabra de Dios. Y bueno, vamos a recordar un poco, por ejemplo, lo que Dios dijo a Adán en Génesis, ¿no? En cuanto a la muerte, ¿no? Sabemos que Dios creó a Adán y Eva en un entorno perfecto en cuanto que estaba completo el entorno en cuanto a sus necesidades, ¿no? Tanto físicas como emocionales y espirituales, porque la misma presencia de Dios estaba en el huerto, ¿no? Por tanto, Dios se paseaba en ese huerto, ¿no? Quiere decir que Dios cubría cada área de ese lugar precioso llamado Edén y donde Adán y Eva pues disfrutaban de todo lo creado por Dios en ese entorno y fuera de ese entorno. Por tanto, no había ninguna necesidad, no había puesto límite Dios en el hombre y en la mujer en cuanto a edad. No nos dice nada la Biblia de que Dios hubiera puesto también un límite de vida, ¿verdad? Simplemente Dios les había dado vida y vida en abundancia, ¿no? Por tanto, fijaos lo que dice el versículo 15, que cuando dice, tomó pues Jehová al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios pone un límite a Adán, pone un stop, ¿verdad? Pone una prohibición, que es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comer del fruto de ese árbol. Y Adán seguro que se lo comunicó a Eva, ¿no? Pero fijaos en el capítulo 3, dice que Satanás, bueno, en forma de serpiente, ¿no? Era más astuta que todos los animales y que todo lo creado, aunque no dice eso, pero se da por entendido, que había en la tierra y tienta a Eva. Eva cae en desobediencia, ¿verdad? Lo tienta con verdades tergiversadas, verdades a medias, ¿no? Que es lo peor de todo, ¿no? Porque un poco de veneno pues puede corromper una buena comida, puede matar, ¿no? Por tanto, aquí aprovecha la astucia Satanás para, bueno, confundir de alguna manera, provocar a tentación a Eva. Eva cae en desobediencia, luego Adán participa de ese alimento mortal, nunca mejor dicho, ¿no? Por el hecho de que al comer de él, Dios ya dice que eh,
da una sentencia, ¿no?, hacia la serpiente, da una sentencia hacia Eva, da una sentencia también, ¿verdad?, un pago a Adán. A la mujer sabemos que le dice que multiplicaría sus dolores, ¿verdad?, que con dolor, con mucho dolor, porque multiplicar quiere decir que ya hay algo, ¿no? A lo mejor un poco de molestia había al principio, pero multiplicar en gran manera los dolores de tus preñeces, de tus embarazos, con dolor dar a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, ¿no? Y al hombre, pues también le maldice, ¿no?, por haber obedecido la voz de la mujer antes que la voz de Dios, y haber comido, pues maldice la tierra, no solo la tierra, sino también le dice al hombre que con mucho dolor comería del fruto de la tierra, ¿no?, de los animales. Se da por entendido que cardos le iba a producir la tierra, quiere decir que antes no había esos espinos, ¿verdad? Todo era perfecto, como he dicho al principio, en cuanto a bueno, ¿no?, a bien hecho, ¿no?, porque Dios lo había creado todo bueno, pero la consecuencia es la muerte, ¿no? O sea, al polvo volverás. O sea, hasta que vuelvas a la tierra vas a sufrir, vas a sudar, vas a comer con dolor, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. La muerte vino a Adán y Eva y tú puedes pensar, o, o yo puedo pensar, pero bueno, ¿qué tiene que ver que Adán y Eva pecara para que Dios de alguna manera permita que el ser humano pues siga muriendo, ¿no? Desde Adán, ¿no? ¿Qué culpa tenemos? Bueno, Adán es el representante de la humanidad. Era el representante, era el regente, era el líder, era el referente de todos los seres humanos que iban a nacer, ¿verdad? Por tanto, tiene que ver mucho, ¿no? Porque fijaos lo que Pablo, por ejemplo, dice a los romanos, dice en el capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿no? Entonces, antes de que viniese la ley de Dios, que vino, sabemos, de una forma completa con Moisés, no había pecado, no quiere decir que el hombre no pecara, quiere decir que no se inculpaba de una ley transgredida por el hombre, se inculpaba de que el hombre, el ser humano, ya nacía con una condición de pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en Adán todos morimos. Por la desobediencia de Adán todos morimos, pero no por una maldición transmitida de padres a hijos, sino porque todos nacemos con una condición, con una herencia pecaminosa en nosotros mismos. Solamente tenemos que ver cuando un niño empieza a desarrollar sus sentidos y sus funciones vocales, ¿no? Lo que puede salir de ese niño si tú no le concedes a veces lo que ese niño quiere, ¿no? Entonces, vemos que sí, la muerte vino por Adán, como aquí dice. Hemos leído que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿vale? La muerte, dice, Pablo lo aclara, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por Adán? No, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, esto tenemos que tenerlo claro, ¿no? O sea, la muerte
es algo que desde Adán y Eva pasa a todo ser humano, porque todo ser humano ha pecado contra Dios. Todos se han rebelado, como dice Pablo en el capítulo 2 a los romanos. Nos hemos hecho inútiles, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Pero también, fijaos lo que dice el versículo 18 de este capítulo 5, hay una esperanza, porque dice, así que como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación por vida. Cuando dice a todos los hombres, no se está refiriendo a todos los hombres de toda o sea, a toda la humanidad. No, no, a todos los hombres, es decir, vino la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de la vida. O sea, por Cristo viene la justificación de la vida mostrada hacia todo el mundo, hacia toda la humanidad. Pero no quiere decir que vaya a ser aplicada, porque aquí Pablo sigue hablando en el versículo 19 y lo aclara, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes son estos muchos? Seguimos leyendo este capítulo 5 de Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para mostrar la abundancia de nuestro pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, versículo 21, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿quiénes son estos muchos? Estos muchos no es toda la humanidad, porque eso sería la herejía del universalismo, es decir, que al final Dios va a salvar a toda la humanidad o Dios va a justificar a toda la humanidad. No, Dios va a justificar a todos los que creen en Jesucristo. Nada más y nada menos. Dios va a justificar, Dios va a traer vida eterna a todos los que han creído en Jesucristo. No a toda la humanidad. A todos los que han nacido de nuevo, Dios les concede ser hijos de Dios, Juan 1, 11, 12, y es la voluntad de Dios, no es por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Es decir, en la fe, en la persona de Jesucristo, Dios va a justificar para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, no solo Salvador nuestro, sino Señor nuestro. Dios tiene que ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay personas que Dios es su Señor, pero no es su Salvador. Entonces necesitamos haber nacido de nuevo para tener esta vida eterna. Vamos a ir, por ejemplo, a Juan para recordar lo que Jesús dijo en cuanto a quién era Él, ¿no? Y Juan nos ilustra aquí en el capítulo 11 en cuanto a la muerte de Lázaro, ¿no? Que el mismo Señor Jesucristo le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Morirá, sí, físicamente una vez, pero eternamente no morirá. ¿Por qué? Porque en cuanto tú y yo morimos, que fijaos que en el Nuevo Testamento la muerte a los creyentes a veces se le llama dormir. Pablo a veces dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en 1 Corintios 15, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo
Es como que se apaga aquí, deja de funcionar aquí, pero el alma va a un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, si vamos, por ejemplo, a, a Lucas, cuando vemos ese pasaje en el cual en el capítulo 23 nos dice que crucifican a Jesús y a dos malhechores, uno a cada lado, uno de los malhechores reconoce su necesidad de Dios, reconoce la justicia de Cristo, cree en Cristo y el mismo Jesús en el versículo 42 le dice, bueno, aquí él le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es decir, creía no solo en que Jesucristo era el Dios encarnado, el Mesías profetizado, sino creía que Jesucristo iba a volver de la muerte. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, este hombre se va a morir, pero va a resucitar porque es Dios encarnado. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el Mesías profetizado. Y Jesús, ¿qué le contesta? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, ¿a qué lugar vamos a ir como creyentes? ¿O a qué lugar se han ido los que han muerto en Cristo? Se han ido a un lugar que Cristo lo llamó el paraíso. ¿Y qué simboliza ese paraíso? Simboliza a un entorno como el que estaba Adán y Eva. Simboliza el Edén, simboliza a un entorno de original de vida en abundancia, de vida eterna. Simboliza que ahí ya Dios, o mejor dicho, las personas que mueren en Cristo, que mueren en Dios, van a vivir junto con Cristo, porque Cristo les dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ¿a dónde van todos los hijos y las hijas de Dios que mueren? A la presencia de Dios, donde Cristo mismo estará con ellos. Ahora, ¿estará con ellos de qué forma? Estará con ellos de una forma espiritual, estará con ellos en cuanto al alma, o lo que la Biblia también llama a veces el espíritu del ser humano. El alma se va a ese lugar que antes de la muerte de Cristo, cuando Cristo estaba en esta tierra, los judíos llamaban a ese lugar el seno de Abraham. Pero cuando aquí Jesucristo está muriendo, él cambia el nombre y no lo llama ya el seno de Abraham, sino lo llama el lugar de perfección que Dios había creado en un principio, lo llama Edén, lo llama el paraíso. ¿Eh? Aquí no dice Edén, pero dice el paraíso. ¿Y el paraíso qué era? Para el ser humano, era Edén. Era estar en la misma presencia de Dios constantemente, sin límite de tiempo, sin límite de años de vida. O sea, estarás conmigo siempre. ¿Eh? Porque Jesucristo le dice a Marta, el que cree en mí vivirá eternamente. Y vivirá eternamente no solo, sino con Cristo mismo. Y recordamos a Lázaro, por ejemplo, ese mendigo que estaba a las puertas de la casa de ese rico, donde el rico pues disfrutaba de muchas fiestas, de muchos banquetes, y Lázaro pues estaba sufriendo calamidades, ¿no? Ese mendigo estaba en un sufrimiento constante hasta que al final mueren los dos y ese Lázaro, ¿no? Va a la presencia, al seno de Abraham, a un lugar de reposo, de refrigerio, y el rico va a un lugar de tormento donde ya no había reconciliación, ya no había, solo había sufrimiento, ¿no? Que lo compara a Jesús como una llama, ¿no? Como si ardiera, ¿no? En sufrimiento, en dolor constante, ¿no? Entonces hay dos destinos, hermanos. Hay un destino de vida eterna, ¿verdad? Que de alguna forma ya hemos sido sellados con esta vida eterna, ¿no? O sea, ya desde el momento que nacemos de nuevo,
ya tenemos la garantía, la seguridad por medio del Espíritu Santo de que Cristo nos va a redimir, ¿no? Lo que Pablo decía a los Efesios, ¿no? En el capítulo 1, versículos 13 y 14, ¿no? Que el Espíritu Santo es como ese sello, esa garantía de que un día Jesucristo, ¿no?, nos redimirá, ¿verdad? Hasta la redención de la posesión adquirida, decía Pablo a los Efesios. Por tanto, querido hermano, querida hermana, ¿es duro la muerte? Sí, es muy duro, ¿no? Porque hay una separación, hay un dolor, ¿no? Por ver que ese ser querido pues ya no está contigo, pero hay un consuelo, hay una esperanza. No nos podemos entristecer al punto de desesperar, ¿no? Pablo lo decía a los tesalonicenses, ¿no? No quiero que os entristezcáis como los que no tienen esperanza, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá por medio de Jesucristo en su segunda venida a todos los que murieron en él. Y una vez los traiga, ¿verdad? Una vez Cristo venga como ya a juzgar a esta humanidad caída, ¿verdad? A todos aquellos que han rechazado a Dios, que están endurecidos, que viven en la realidad del Salmo 2, ¿no? De atentar contra los principios de Dios y que no se arrepienten. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, ellos, ¿verdad? Pues no van a vivir eternamente, van a ser condenados eternamente. Y esto es justicia de Dios y también es gracia y misericordia de Dios. Justicia de Dios hacia toda la humanidad, gracia y misericordia de Dios hacia todos aquellos que Dios ha salvado a lo largo de los tiempos por medio de la fe, sigue salvando hoy en día por medio de la fe y seguirá salvando hasta el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, querido hermano. Y no olvides que, como dice un salmo, para Dios la muerte de sus hijos es algo que Dios estima, que Dios ama, porque Dios sabe que vivimos, Dios ha sufrido, Dios se encarnó, la segunda persona de la Trinidad se hizo carne y sufrió y se humanó para poder, por experiencia personal, sentir lo que tú y yo podemos sentir, ¿verdad? Empatizó con nosotros de tal manera que fue, aunque no hubo pecado en él, fue llevado, ¿verdad? Fue mirado por Dios como ofrenda por el pecado, ¿no? ¿Eh? Fue castigado por nuestras transgresiones, fue machacado, ¿no? Por nuestros pecados, querido hermano, querida hermana, para poder darte esta oportunidad de salvación y que tú comuniques esta verdad, ¿verdad? Del amor de Dios que ha mostrado hacia la humanidad por medio de Cristo, ¿no? Pero debemos de no solamente mostrar el amor de Dios, sino también la justicia de Dios. En Cristo Jesús, aplicada en Cristo Jesús, el castigo por nuestra paz, para nuestra redención, fue sobre Cristo. Por sus llagas hemos sido sanados, no para que tú y yo vivamos como nos dé la gana, sino para que vivamos como los que tienen esperanza y viven en esa esperanza en obediencia a las enseñanzas de Dios. Entonces iremos cuando tú y yo, nuestro cuerpo perezca, nuestra alma será llevada a ese paraíso, a esa presencia de Dios. Y cuando Cristo venga, pues habrá también una resurrección de los muertos en Cristo. Habrá una resurrección de todos los que han muerto, cristianos y no cristianos, pero habrá una resurrección de los muertos en Cristo que Dios hará algo. Y ese algo, si Dios lo permite,
te lo diré la semana que viene.